El tema del día de hoy, jovencitos, señoritas, que vamos a desarrollar, viene a ser movimiento rectilíneo uniformemente variado, el famoso MRV. Muy bien, vamos a recordar en qué consiste este tipo de movimientos que nos está explicando o que nos está pidiendo de alguna forma la explicación, ¿no? Vamos a hacerlo. A ver, un movimiento es un cambio de posición, como ya saben, de un punto a otro punto, rectilíneo que se ejecuta formando una línea recta, o sea, sin curvas, sin nada por el estilo. Uniformemente variado, ¿qué quiere decir? Que su variación va a ser constante, ¿ya? Eso es lo que significa uniformemente variado. A ver, te voy a explicar. Mira acá. En este gráfico que nosotros podemos observar, ¿no? Vemos una esfera que al inicio tiene una velocidad de 1 metro por segundo. Pasa un tiempo, va a tener 8. Pasa el mismo tiempo, va a tener 15. Pasa el mismo tiempo, va a tener 22. Si notamos, del 1 al 8 hay 7. Del 8 al 15 también hay 7. Del 15 al 22 también hay 7. Es decir, su velocidad ha variado de 7 en 7. ¿Sí? Ha variado de 7 en 7. Y el tiempo en el cual se ha tomado para variar su velocidad de 7 en 7 ha sido de 1 segundo. O sea, cada segundo que ha pasado, su velocidad ha ido aumentando, en este caso, en 7 metros por segundo. También puede disminuir, ¿correcto? Entonces, cuando esto ocurre, si en el mismo tiempo la velocidad varía, ¿no? De manera uniforme, se llama uniformemente variado. ¿Correcto? Por eso es que se dice que esta velocidad que vamos a estudiar es rectilíneo porque la esferita se mueve en línea recta, uniformemente variado porque en tiempos iguales la variación va a ser la misma para cada caso. ¿Correcto? Acá está, ¿no? Varía, este triangulito significa variación. Variación de la velocidad, 7 en el primer caso, en el segundo y en el tercero también igual. ¿Correcto? Por eso se llama uniformemente variado. Muy bien, ahora vamos a ver qué cosa es la aceleración. La pregunta es, en el tema anterior habíamos notado que las velocidades no cambiaban, ¿no? Eran del mismo valor. Si acá era 1, siempre iba a ser 1. Pero en este caso notamos que el valor de la velocidad, el valor numérico, va cambiando, ¿no? Entonces, hay un agente que produce ese cambio, profesor. Así es. ¿Quién es ese agente que está produciendo ese cambio? Se llama aceleración. Y esa aceleración es constante. ¿Correcto? Va a ir relacionado con el cambio de velocidad. Es decir, en cada segundo, por ejemplo en el gráfico, en cada segundo ha variado de 7 en 7. Un segundo varió 7, en el siguiente segundo volvió a variar 7, en el siguiente segundo volvió a variar 7. O sea, está variando su velocidad en 7 metros por segundo en cada segundo. ¿Ya? Así se describe la aceleración. La aceleración se define o se determina mediante una fórmula matemática o vectorial también, ¿ya? El cual es VF menos V0 entre T. Ahora te voy a explicar qué significa cada uno de ellos. V sub 0 es la velocidad inicial, o sea, con la cual inicia su movimiento. En este caso, por ejemplo, sería 1. Y V sub F es la velocidad final con la que finaliza. Bueno, si tomamos todo el gráfico, ¿con cuánto finaliza? Con 22. ¿No? T es el tiempo que demora, o sea, desde que inició con 1 hasta que terminó con 22, ¿cuánto tiempo ha pasado? 3 segundos. Correcto, ha pasado 3 segundos en este ejemplo. Por lo tanto, la aceleración, ¿no? Por cada intervalo de tiempo es de 7 metros por segundo en cada segundo, lo que se interpreta como 7 metros por segundo al cuadrado, porque este segundo de acá se multiplica con este segundo de acá y se obtiene la unidad de la aceleración, que es metros por segundo al cuadrado. ¿Listo? Muy bien. Tipos de movimiento variado. Bueno, como ya te manifesté, tenemos el movimiento acelerado,
¿Cuándo ocurre eso? Bueno, cuando el móvil tiene su aceleración y velocidad en el mismo sentido u orientación, ¿no? Es decir, si el móvil se mueve a la derecha y la aceleración es hacia la derecha, el móvil va a tener un movimiento acelerado. En otras palabras, cada vez se va a mover más rápido. ¿Entendido? Cada vez se va a mover más rápido, va a ser más rápido cada vez. El otro movimiento se llama desacelerado. Eso ocurre cuando la aceleración y la velocidad tienen sentidos contrarios. Si usted se recuerda del tema de vectores, ambos son vectores. Cuando esto ocurre, que los sentidos son contrarios, ambos se restan. ¿Qué significa acá? Por ejemplo, un vehículo que se está moviendo con este caso de desacelerado, va a frenar lo que nosotros llamamos, ¿no? ¿Sí? El vehículo frena y empieza a moverse más lento cada vez, o sea, está desacelerando, la aceleración va al contrario, ¿correcto? Muy bien. Lo que tenemos acá es un esquema donde están las fórmulas que vamos a utilizar. Son 4 básicamente, que ya lo hemos visto ya años anteriores, ¿no? Pero si es la primera vez que usted lo ve, acá está. Son 4 las fórmulas que vamos a utilizar. En realidad son 5, ¿no? Pero vamos a ver 4 básicas, ¿no? V sub F significa velocidad final, V sub 0 es velocidad inicial, ¿no? Aceleración es A y T es tiempo. La letra D significa distancia, ¿correcto? Bueno, hay 4 fórmulas, lo vamos a utilizar según los datos que tenemos. Por ejemplo, la primera fórmula lo vamos a utilizar cuando tenemos velocidad final, inicial, aceleración, tiempo, y no nos interese la distancia o no tengamos la distancia. Si el problema no te pide distancia o no te da distancia, en otras palabras, no es importante saber la distancia, vamos a utilizar la primera fórmula. Igual en la segunda, si no queremos el tiempo o no tenemos tiempo, utilizamos la segunda y así. ¿De acuerdo? Profesor, ¿por qué va más menos? Se utiliza más cuando el movimiento es acelerado, como en el primer caso. Se utiliza menos cuando el movimiento es desacelerado. En los 3 primeros es más menos. En el siguiente siempre va a ser positivo. ¿Por qué, profesor? Porque aquí no hay aceleración. Ah, ya. Recuerda que la aceleración es el que da el signo. Va a ser positivo si acelera y va a ser negativo si desacelera. ¿Listo? Muy bien, muchachos. Como te dije, hay una quinta fórmula que no es muy utilizada, no lo vamos a usar el día de hoy, pero seguro algunos van a querer saberlo y es importante, ¿no? Se llama fórmula para determinar la distancia en un enésimo segundo, ¿no? Por ejemplo, si yo te digo, ahorita que son a las 4:10, vas a correr hasta las 4:20. ¿Cuántos minutos estás corriendo? 10 minutos, ¿no? Y si yo te pregunto, ¿cuántos minutos o cuánto de distancia avanzaste desde el minuto 10 al minuto 15? Bueno, tienes que hacer tus cálculos, ¿sí? Pero va a ser distinto si yo te digo, calcúlame tu distancia en el 15avo segundo. Es otra cosa, muchachos. Ya no es lo mismo calcular la distancia del minuto al 10 al minuto 15 que calcular la distancia en el minuto 15avo. Son cosas distintas. Por eso está esta fórmula que estamos viendo. La distancia en un determinado segundo puede ser primer segundo, tercero, cuarto, segundo segundo, quinto segundo, qué sé yo. No se calcula con la velocidad inicial, la aceleración sobre 2, 2 por n. ¿Qué cosa es n? Es el segundo que te dan. Hace rato te hablé del 15avo segundo. Entonces acá sería 15, 2 por 15, menos 1. ¿Correcto? Muy bien. No lo vamos a usar, pero te lo digo por cultura general. Las unidades, no te olvides que la distancia va a ser el metro generalmente, del tiempo es el segundo, de las velocidades es metros por segundo, nada más, y de la aceleración es metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? No olvides eso, por favor. Bueno, hay algo más que debes de saber. Lamentablemente no tenemos el tiempo para ver los gráficos completos, pero vamos a ver al menos uno, ¿ya? El movimiento rectilíneo uniforme se puede representar en una gráfica, ¿no? Utilizando el sistema cartesiano, es decir, el eje horizontal y el eje vertical. ¿Ya? Acá en el eje horizontal nosotros vamos a tener al tiempo y en el eje vertical vamos a tener a la velocidad. Este gráfico se llama velocidad versus tiempo. ¿Correcto?
¿Y de qué nos va a servir este gráfico? De mucho, jóvenes, de mucho. Simplemente lo que tenemos acá nosotros en el gráfico lo vamos a llevar a una interpretación más sencilla, común y corriente que estamos ya acostumbrados, ¿no? Pero eso ya será en algún momento, ojalá sea posible. Pero si tú ves un gráfico donde relacionan la velocidad en la vertical y el tiempo en la horizontal, ¿no? Significa que toda esta línea van a ser datos del tiempo y toda esta línea vertical datos de la velocidad, o sea, velocidad inicial, cuánto tuvo acá, cuánto tuvo velocidad final, se puede representar en un gráfico, ¿no? Cuánto tiempo ha pasado para trasladarse utilizando o haciendo cambios de esas velocidades, ¿no? Inicial a final, ¿correcto? Muy bien. Sin embargo, la recta que vas a formar ahí, una recta que va a formarse, siempre el ángulo que se forma, ¿no? Esta recta que se forma va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque el ángulo que forma esa recta con la línea horizontal, ¿no? Que es el ángulo θ, ahí está, nos va a dar la aceleración. ¿Ya? La aceleración, muchachos, va a ser la tangente de ese ángulo. ¿Sí? La tangente de ese ángulo θ. ¿Sí? Y la distancia que avanza, o sea, ¿qué distancia avanza cuando tiene velocidad inicial tanto hasta que tiene velocidad final tanto en un determinado tiempo? ¿Qué distancia avanza? Va a ser el área que está debajo de esa línea. ¿Correcto? El área que está debajo de esa línea. Todo el área va a ser la distancia. Un poco de geometría vamos a usar acá. Esto es un trapecio recto, ¿no es cierto? Entonces, utilizando la fórmula de trapecio recto para hallar su área, vamos a determinar la distancia. Sin embargo, te quiero aclarar algo acá. Si el ángulo alfa, perdón, si el ángulo θ está en este sentido, vamos a decir mirando hacia la derecha, la aceleración es positivo. Pero si el ángulo θ está mirando hacia la izquierda, o sea, si la línea fuese por acá, hacia allá, hacia la izquierda, hacia este lado, el ángulo estuviese por acá, la aceleración va a ser negativo. ¿Correcto? Muy bien. No te quiero confundir más. Espero que puedas investigar un poco más acerca de las gráficas del MRV. No es una sola, son varias. Vamos a ver el ejercicio número 1. Si un cuerpo parte de reposo con MRV y avanza 50 metros en 5 segundos, ¿cuál es el módulo de su aceleración? Bien, muchachos, ¿qué datos tenemos? Bueno, empecemos. La velocidad inicial, ¿cuánto vale? 0. ¿Por qué, profesor? Porque dice que parte del reposo. Cuando en un ejercicio de cinemática o de MRV dice que parte del reposo, significa que la velocidad inicial va a ser 0. Ahí está. ¿Qué más? La distancia que logra avanzar es 50 metros. Ahí está. ¿Qué tiempo demora? Ahí está, 5 segundos. Entonces el tiempo es 5 segundos. ¿Qué te piden? ¿Cuál es el módulo de la aceleración? En metros por segundo al cuadrado debe ser ahí, ¿ya? Bueno, la aceleración es lo que piden. No conozco la aceleración, lo pongo signo de interrogación. Bueno, las magnitudes que vamos a utilizar en el MRV son 5. Y aquí aparecen 4 nada más. Hay alguien que no está presente. Ese alguien es la velocidad final. No está la velocidad final, pero tampoco nos piden la velocidad final. En otras palabras, no es importante saber la velocidad final. Espero que estés con tu módulo al costado mirando el cuadro de fórmulas, te va a ayudar. Ahora, vamos a utilizar una fórmula entonces donde no esté la velocidad final, porque no es de nuestro interés la velocidad final. Muy bien, ¿cuál es esa fórmula? Esta de acá. ¿Ya lo viste ya? Así es, la distancia es igual a la velocidad inicial más menos un medio de la aceleración por el tiempo elevado al cuadrado. Profesor, acá es más menos, usted lo ha puesto más. Sí. ¿Por qué lo ha puesto más? Porque acelera el cuerpo. ¿Por qué dice que acelera? Porque partió de 0. Su velocidad final debe ser diferente de 0. Porque ha logrado avanzar una cierta distancia, pues muchachos. ¿No? Entonces, como ha acelerado, el signo a considerar va a ser más. Reemplazo, ¿la distancia cuánto es? 50. ¿Velocidad inicial cuánto es? 0. Un medio de la aceleración. ¿Cuánto es la aceleración? No se sabe. Por el tiempo. ¿Cuánto es el tiempo? 5 elevado al cuadrado. Bien, resolvemos. 50, el 0 se va, se anula, te queda un medio por A. 5 al cuadrado, ¿cuánto es? 25. Sacamos 25ava, 25ava, acá te queda 2. Este 2 pasa a multiplicar y la aceleración simplemente sería 4.
metros por segundo al cuadrado, porque esa es la unidad de la aceleración. 2. Un móvil con MRV cubre la distancia entre dos puntos que distan entre sí 50 metros en 5 segundos. Si la rapidez con la que parte es de 15 metros por segundo, ¿cuál es el módulo de su aceleración? Bien, veamos la solución. ¿Qué datos tenemos? Siempre es importante primero acá los datos. Velocidad inicial, ¿cuánto vale? 15. Acá está. ¿Por qué, profesor, vale 15? Porque dice, si la rapidez con la que parte, o sea, con la que inicia, pues es 15. Ahí está. Distancia 50, porque dice que los puntos distan entre sí 50 metros, o sea, la distancia que va a avanzar es 50 metros. ¿Qué tiempo va a demorar? 5 segundos. Ahí está, en 5 segundos. ¿No? ¿Qué nos piden hallar? ¿Cuál es el módulo de la aceleración? Cuando te piden módulo de la aceleración, te están pidiendo su valor numérico. Recuerda que módulo es tamaño y tamaño es un número. ¿Ya? Hicimos en vectores esto la semana pasada. No conozco la aceleración, le ponemos signo de interrogación. Nuevamente, ¿quién no está? La velocidad final. Nuevamente vamos a utilizar la fórmula del problema número 1, que no está presente la velocidad final y no es de nuestro interés. Reemplazo, ¿cuánto es la distancia? 50. Velocidad inicial, ahora vale 15, ya no 0 como en el caso anterior. Un medio de la aceleración, que no lo conozco, lo pongo A, por el tiempo que nuevamente vale 5 elevado al cuadrado. Este 15 pasa a restar, te queda 35, igual a un medio por 5 al cuadrado es 25. Le sacamos quinta, ¿no? ¿Qué te queda arriba? 7, acá te queda 5. El 2 pasa a multiplicar al 7, te queda 14. Acá pasa a dividir el 5, te queda 14 sobre 5. ¿Cuánto es 14 sobre 5? 2,8. La aceleración será 2,8 metros por segundo al cuadrado. 3. Un móvil con MRV pasa por dos puntos con velocidades de módulos, o sea, de valores numéricos de 3 y 7 metros por segundo. Si dichos puntos están separados 50 metros, ¿qué tiempo empleó en el recorrido? Bien, muchachos, ¿qué datos tenemos? Velocidad inicial vale 3. ¿Por qué, profesor? Porque dice que parte, bueno, pasa por dos puntos con velocidad de 3 primero y luego será de 7. O sea, la segunda velocidad final, es 7. Ahí está, 3 y 7. Se debe sobreentender que 3 es el inicio y 7 es el final. ¿Qué más tenemos? La distancia es 50 metros. ¿Por qué, profesor? Porque dichos puntos están separados 50 metros. Acá está. ¿Qué tiempo empleó el recorrido? O sea, ¿qué tiempo? No sabemos el tiempo. Ahora date cuenta que no está alguien. ¿Quién es? La aceleración. Mira en tu libro cuál de las fórmulas no tiene aceleración. Esa es la que vamos a usar porque no nos piden aceleración y tampoco no nos interesa la aceleración. ¿Cuál es? La última, creo, ¿no? La que dice distancia es igual a velocidad final, perdón, inicial más final sobre 2 todo por el tiempo. Bueno, reemplazo los valores y se acabó. La distancia es 50, la inicial es 3, como está acá. Solamente coloco los números, no las unidades, para no confundirme. Más 7 sobre 2 por el tiempo. Justo es lo que yo quiero, ¿no? Bueno, fácil, ¿no? 3 más 7 es 10, entre 2, 5. 5 pasa a dividir a 50. 50 entre 5 sería 10 segundos la respuesta. 4. Un móvil partió de reposo con una aceleración de módulo 20 metros por segundo al cuadrado. No te confundas, aceleración lleva metros segundo al cuadrado y velocidad lleva metros por segundo nada más. Cuando su rapidez sea de 100 metros por segundo al cuadrado, ¿qué distancia habrá recorrido? Bien, muchachos, a ver, ¿qué tenemos? Primero, velocidad inicial 0. ¿Por qué? El móvil partió del reposo. Acá está, partió del reposo. ¿Lo ves o no lo ves? Ahí está. Aceleración dice que vale 20 metros por segundo al cuadrado. Acá está, ya lo colocamos ya. Dice que su rapidez, o sea, será la velocidad, que es lo mismo prácticamente. Ya vamos a considerar que rapidez y velocidad es lo mismo, pero tú ya sabes que no lo son, ¿no? Pero vamos a considerar que sea lo mismo, ¿ya? Cuando su rapidez sea de 100 metros por segundo. O sea, primero fue de 0 porque partió de reposo. O sea, el otro vale 100. ¿Y quién será ese 100? La velocidad final, pues. Debe ser 100 metros por segundo. Y aquí hubo una inicial, se asume que 100 va a ser una final. La pregunta es, ¿qué distancia habrá recorrido? O sea, queremos saber la distancia que ha recorrido. Muy bien, otra vez aparecieron 4. Hay alguien del cual no tenemos noticia, que es el tiempo. No tenemos tiempo, tampoco nos interesa el tiempo. Bueno, ¿qué fórmula es aquella que no tiene tiempo? Esta de acá, así es. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más
¿Por qué más, profesor? Porque acelera. Mira, de 0 a 100 ha acelerado, pues. Entonces hay que poner más. Si hubiese desacelerado, profesor, se pone menos. ¿Listo? 2 veces la aceleración por la distancia. Bien, reemplazo los valores. 100 al cuadrado, porque 100 es la velocidad final, es igual a 0 al cuadrado, porque es la inicial, más 2 veces la aceleración, que vale 20, lo pongo solo el número, por la distancia d. Bueno, si desarrollamos, ¿no? 2 por 20, 40, 100 al cuadrado, 10.000, 40 pasa a dividir, y la distancia sería 250 metros. Perdón, acá es distancia, no aceleración, ¿ya? Una corrección acá, estudiantes, distancia. Listo. Vamos al último problema. Mira, ve, el problema 5, justo de gráfica que te expliqué, ¿no? Se muestra el gráfico velocidad versus tiempo. La gráfica que te expliqué al inicio de la clase, de un móvil que se desplaza en el eje X. Ya está, ya, o sea, en la horizontal. Calcula su aceleración para el instante de 7 segundos. A ver, recuerde que en este tema de MRV, la aceleración es constante. Es decir, la aceleración que hay en el primer segundo es la misma que hay en el segundo, en el tercero, en el séptimo, en el octavo, en el décimo. En cualquier tiempo, la aceleración va a ser el mismo, porque es constante, no va a cambiar. En el MRV, la aceleración no cambia de valor numérico. ¿Correcto? Muy bien. ¿Y cómo se llama la aceleración, profesor? Fácil, no te compliques. Recuerda que si yo conozco la tangente del ángulo, me da la aceleración. Mira tu módulo, allí está, en tu libro. ¿Y acá quién es el ángulo? Alfa. Pero si tú comparas este alfa con el teta que habíamos visto en el inicio, no sé si te acuerdas, el teta estaba en una recta que estaba así, ¿sí o no? Claro, y el teta era positivo. Pero si el ángulo va así como está alfa, la aceleración va a ser negativa. Ahora, si yo quiero hallar la aceleración, simplemente tengo que saber la tangente de alfa. ¿Y cómo calculo la tangente de alfa? Bueno, será este cateto que está en vertical entre este cateto que está horizontal. Es decir, mira, la aceleración está dada por la tangente del ángulo alfa. Así es. Sin embargo, esta debe ser negativa. ¿Por qué? Ya te expliqué al principio por qué debe ser negativa. Está apuntando hacia la izquierda, vamos a decirlo así para que entiendas, ¿ya? ¿Correcto? Muy bien. Dependemos de este cateto opuesto y de este cateto adyacente. ¿Me puedes decir cuánto vale este opuesto? Claro que sí. De 2, bueno, acá está de 0 hasta 15, ¿no? O sea, este es el punto 0 y este es el punto 15. ¿Cuánto es la dimensión acá? 15. Porque mide desde 0, desde abajo, no desde el 2, ¿eh? Mucho cuidado. Mide del 0 hasta arriba, o sea, vale 15. En el otro cateto es de 2 a 8. ¿Cuánto hay de 2 a 8? 6 unidades. Entonces, la aceleración va a ser menos la tangente de teta, recuerda que debe ser negativa, que es 15, porque todo esto vale 15. Cuidado acá, el 2 parte de arriba. Entre 6. ¿Por qué pasó? Porque del 2 al 8 hay 6. Y si nosotros hacemos esa división, será pues menos 2,5 metros por segundo al cuadrado. Es decir, el móvil que está acá representado tiene una desaceleración, está frenando en otras palabras. Bien, muchachos, no te olvides, la tarea es de la página 74 del 1 al 15 para el día domingo 17. Y no te olvides que esta y las clases anteriores está acá en mi canal para que tú lo puedas observar y estudiar para tus exámenes que ya se aproximan. Muy bien, eso sería entonces toda la clase del día de hoy.